Fui pastor en una iglesia llamada Iglesia Cristiana Pentecostés en 442 West Susquehanna, Filadelfia, PA, durante aproximadamente 8 años antes de que se vendiera. Luego fui pastoreando una iglesia en casa en Tusculum Street hasta que se incendió, y después de la muerte de mi esposa en 3004 Ruth Street por poco tiempo, y aunque vi gente que se quedó, vienen y se van. En ese tiempo aprendí algunas lecciones de Dios. Uno de ellos es que Dios es poderoso para salvarnos del mal. Y que los siervos de Dios en muchos aspectos no pueden morir hasta que Dios termine con ellos. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. No digo que nunca experimenté pérdidas, o incluso que me hicieran daño físico como cristiano o pastor en ese momento. Pero en varias ocasiones mi vida estuvo en peligro como pastor y vi la mano protectora de Dios. En una ocasión, 2 narcotraficantes armados nos confrontaron a mí y a mi difunta esposa, amenazando con matarnos porque les decíamos que no vendieran sus drogas frente a nuestra iglesia. En ese momento levanté mi Biblia hacia uno de ellos y comencé a reprenderlo. No sabía en ese momento lo que estaba pasando y vi cómo había un cambio en ambas almas. Uno dijo ¿qué hago aquí? Y salió corriendo. Y el otro se disculpó entre lágrimas. En otra ocasión, una persona se ofendió en uno de mis sermones, y planeó quemar mi iglesia en el 442 oeste de la avenida Susquehanna. Conmigo adentro, porque yo vivía arriba cuando estaba por echar la gasolina, tuvo un infarto, y gracias a Dios pude llamar a la ambulancia e ir con él al hospital. 3004 Ruth Street, un traficante de drogas trató de atropellarme con su motocicleta a propósito, yendo hacia mí para ver si me movía con miedo justo enfrente de mis pasos mientras salía. Con miedo, mis pies estaban pegados al suelo y yo estaba inmóvil mirándolo a los ojos cuando estaba a punto de golpearme. Se detuvo a 1 metro y giró su bicicleta, riendo. No mucho después, menos de una semana, este mismo traficante de drogas con otros 2 fueron asesinados a tiros no muy lejos de mi casa. Dios le dijo a Jeremías lo siguiente que podría aplicarse a cada hombre o mujer de Dios. Jeremías 15:20 Y te pondré para este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, dice el Señor. Lo cual Jeremías experimentó a través de su ministerio terrenal hasta que cumplió su misión y luego estuvo a punto de morir. ¿Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento experimentaron daño y dolor? Sí, pero no podían ser asesinados hasta que Dios mismo terminara con ellos y nosotros también. Después de que Dios terminó su curso con ellos, podrían morir sabiendo que su trabajo estaba hecho e incluso una muerte espantosa. Isaías fue aserrado en 2 durante el reinado de Manasés, 695-642 a.C. Jeremías fue apedreado en el 570 a.C. Ezequiel también fue asesinado por lapidación en el 570 a.C. Amós fue asesinado por el hijo de Amasías, sacerdote de Betel, según Martín Lutero en su prefacio, muerto a golpes con una vara. Maica fue empujado por un acantilado por orden del rey Jotam de Judá, que gobernó 740 a 736 atoculombios. Todos estos grandes hombres fueron asesinados, pero no antes de que terminaran sus profecías que escribieron, pero después. Cuando se completó la misión, llegó el momento de irse a casa. Y lo mismo puede decirse de los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Pedro fue crucificado boca abajo después de ver morir a su propia esposa por crucifixión. Pablo fue asesinado por decapitación con la espada. Santiago, el hermano de Juan, lo mismo. Bartolomé fue martirizado por desollamiento y decapitación por orden del rey armenio Astillas. Tomás fue asesinado con una lanza por un sacerdote hindú. Un verdugo clavó su espada en la espalda del apóstol Mateo. Lucas fue colgado de un olivo. A John Mark le colocaron una cuerda alrededor del cuello y luego lo arrastraron por las calles hasta que murió. Juan el apóstol fue el único que murió de vejez. Matías fue martirizado por la crucifixión. Felipe fue crucificado. Andrés también fue crucificado.
Verdaderamente a los ojos de Dios su muerte fue muy preciosa. Y cuando los santos mueren, su muerte es especial a los ojos del Señor. Salmo 116:15 Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. La palabra hebrea para precioso es yakar, que significa muy valioso, glorioso, costoso, excelente, honorable, raro, espléndido, preciado. Dios valora la muerte de su pueblo. Fue a la muerte de Esteban cuando estaba siendo apedreado que Jesús se puso de pie para recibirlo. Jesús se levantó de su trono. Y me puedo imaginar que Él está de pie para recibir a cada hombre y mujer de Dios cuando mueran por Cristo. Hechos 7:56 y dijo, mira. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Puedo imaginar a Jesús representando a Juan Hus cuando fue quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415. Podía imaginar a Jesús de pie por William Tyndale mientras lo quemaban en la hoguera. Podía imaginar a Jesús de pie por los misioneros que fueron devorados por los caníbales. También podría imaginar a Jesús defendiendo a sus creyentes cuando mueren de una enfermedad terrible. Es posible que un presidente no se ponga de pie por ti o por un rey terrenal, pero Jesús, el creador del cielo y la tierra, el Rey de Reyes, se levanta de su trono para recibirte en el cielo. Podemos leer muchos versos en el Nuevo Testamento donde se menciona a Jesús sentado a la diestra del Padre, pero muy pocos, y solo uno podemos encontrar a Jesús de pie, y ese es Hechos 7, cuando lo vemos recibir a su siervo después de todo dicho y hecho. Y puedo imaginar a Jesús diciéndole a Esteban, bien hecho mi buen y fiel servidor. Que esas palabras se digan de ti y de mí cuando todo haya terminado. Él o ella vivió por Cristo y murió por Cristo y fue recibido por Cristo.